Aquí vamos a hablar del primer mito y es que Satanás no es un nombre. Ya lo habrán escuchado, pero para los que no lo sepan, Satanás no es un nombre, sino es un calificativo. Literalmente significa el opositor, el que se opone. Aquí vemos esta representación que hizo William Blake en 1795 de Satanás sobre Eva y me pareció muy interesante porque aquí obviamente junta varias descripciones como esta imagen de Satán como ese ángel caído y vamos a ya explorar si realmente es un ángel caído o unimos todas las piezas del rompecabezas porque aquí también aparece la serpiente, ¿cierto? La serpiente de Génesis enrollando y engañando finalmente a Eva. Si yo les pregunto a ustedes cómo se imaginan al diablo, hoy en día probablemente me dicen, no, es un ser con cacho, ¿cierto? Con cola, con un tridente y es totalmente rojo y ya se ha convertido pues en otra caricatura, ¿cierto? El diablo. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos clichés que conocemos del diablo? ¿No? Los cachos, la cola, el tridente, el color rojo. Básicamente son representaciones que los artistas hicieron a lo largo de la historia para tratar de representar lo mismo que pasaba con los ángeles, que en las pinturas los trataban de diferenciar un poco de los seres humanos porque no había otra manera y les ponían las aureolas o las alas. Lo mismo pasó con el diablo, donde se tomaron algunas representaciones de dioses antiguos, de deidades paganas. Y esto es muy interesante porque en algún momento en la historia de la iglesia sucede que convergen, ¿no? Muchas culturas en Roma, cuando o antes de que el cristianismo fuera instituido como una religión oficial. Entonces, claro, los cristianos veían estas representaciones de estos dioses paganos, los tildaron de paganos, de pues la representación, la última representación del mal. Encontramos, por ejemplo, figuras como Pan, ¿cierto? De donde sale esta representación, esta figura del macho cabrío, que era como una cabra. Encontramos también a Cernunnos o Cernunos, que era un dios celta. De ahí vienen los cachos probablemente. También el tridente de Poseidón. Entonces es como una mezcla de culturas, de representaciones, que los cristianos obviamente veían esto y decían, eso es pagano, esos son dioses que no nos representan y representan el otro lado, ¿no? La maldad. Entonces se fueron juntando todas estas descripciones y los artistas representaban a el mal o el diablo, Satanás de la Biblia, con como esta mezcla de estos dioses paganos de la antigüedad. Esto nos lleva un poco a la historia de la caída de Lucifer, que la encontramos en varias narraciones de la Biblia y se construye a partir de ciertos pasajes que están aparentemente aislados, pero pueden estar hablando del mismo ser o la misma criatura. Y dice en Ezequiel 28, 12, 17, tú eras el modelo de la perfección lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios, tu ropa estaba adornada con toda clase de piedras preciosas. Ojo con esta parte, fuiste el querubín ungido, te di lugar y te puse en el monte santo de Dios. Tu corazón se llenó de orgullo, debido a tu gran belleza corrompiste tu sabiduría por amor al lujo, por eso te arrojé al suelo. Juntemos un poco todas las ideas de las que hemos venido hablando. Es posible que esta criatura que Isaías ve sea un querubín que él describe como un saraf o una serpiente que emite fuego, que se ve como con un aspecto ardiente y que esta criatura represente al mismo Lucifer, que por su orgullo y por su belleza hacía parte además de esta corte celestial o de este ecosistema celestial que cuida la presencia de Dios, era un guardián de la presencia de Dios, estaba encargado de la adoración como todos estos seres que rodean el trono de Dios y por su orgullo, por su belleza, él a lo mejor quiere en algún momento ocupar ese trono de Dios y ahí se da su caída. Es probable. Es probable que conservara su aspecto en el jardín del Edén
Y por eso tenía esta capacidad de hablar. Ahora también es interesante pensar si en el principio, en este jardín del Edén, tomándolo de manera literal, podían los seres humanos coexistir o cohabitar en el jardín con estos seres celestiales. O si no, ¿por qué Eva le habla de manera tan natural a una serpiente? Son muchas preguntas, son más preguntas, de hecho, que respuestas las que tenemos, pero es muy interesante pensar en todo esto y cómo todas las narraciones y todas las historias y descripciones que tiene la Biblia, incluso de estas criaturas que nos parecen raras, miren que encontramos una conexión interesante incluso con el relato del Génesis y con esta serpiente que aparece misteriosa y aparentemente sin ninguna conexión. Y luego al final de la Biblia encontramos que al mismo Satanás se le llama serpiente antigua o dragón, ¿cierto? Entonces es como unir piezas de un rompecabezas y es sin duda muy interesante, porque más adelante Satanás aparece. Satanás no es su nombre, pero vamos a llamarlo así, el diablo, este opositor, aparece también para tentar a Jesús en los evangelios. Tiene una aparición muy importante, representada aquí de manera muy interesante por Ari Sheffer. En Isaías 14:12 encontramos otro relato de la caída. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana? De aquí viene ese nombre Lucifer, que significa estrella de la mañana, hijo de la aurora. Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Entonces ya tenemos un poco más de visión acerca de quién es el diablo, quién es Satanás.